Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que honestamente ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, créanme, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza y que hasta hace muy poco parecían vivir una historia de amor de cuento de hadas. Pero como a veces sucede en la vida real, las cosas toman giros inesperados, y la noticia que ha salido a la luz el 8 de enero de 2026 es, sin duda, impactante. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta sorprendente revelación que está dando de qué hablar en todas partes. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero invitar a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y las historias que realmente nos enganchan. Un simple clic en el botón de suscripción nos ayuda muchísimo y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que ha explotado en los medios es la supuesta separación, o más bien, un distanciamiento muy sonado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su carisma en pantalla, especialmente por su papel en la exitosa serie Sen Kalkam, donde compartió protagonismo con Kerem. Y hablando de Kerem Bürsin, él es otro actor turco de gran popularidad, reconocido por su estilo y su trayectoria en diversas producciones. Su química en Sen Kalkam no solo conquistó a la audiencia turca, sino que traspasó fronteras, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y queridas a nivel internacional. Durante el rodaje de esa serie su relación sentimental se hizo pública, y desde entonces, han sido el foco de atención de innumerables fans y medios de comunicación. Lo que hace esta noticia tan impactante es que hasta hace muy poco, todo indicaba que su relación iba viento en popa. Compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos y sus seguidores soñaban con verlos juntos para siempre. Se les veía como la pareja perfecta, la definición de un amor moderno, exitoso y admirado. Había rumores de planes de futuro, de compromiso incluso, lo que hacía que la noticia de su supuesta ruptura sea aún más difícil de asimilar para muchos. El 8 de enero de 2026, los portales de noticias turcos y las redes sociales se llenaron de titulares que hablaban de una crisis en la relación, de un distanciamiento, y las especulaciones no se han hecho esperar. Los detalles son todavía un poco confusos, y como suele pasar en estos casos, la información proviene de fuentes cercanas a la pareja, de rumores y de interpretaciones de sus actividades públicas. Se habla de que han estado pasando tiempo separados, que sus agendas profesionales, que siempre han sido muy intensas, podrían haber jugado un papel importante. Ambos son artistas muy demandados, con proyectos que los llevan a diferentes rincones del mundo, y mantener una relación sólida bajo ese tipo de presión nunca es fácil. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la aparente falta de comunicación pública al respecto por parte de la pareja. En lugar de un comunicado conjunto o una declaración clara, lo que hemos visto son silencios, indicios y, sobre todo, la efervescencia de las redes sociales y los medios que intentan desentrañar la verdad. Una de las razones por las que esta noticia ha resonado tanto es la conexión que Hande y Kerem habían logrado crear con su público. No eran solo actores, eran figuras públicas que compartían su vida de una manera bastante auténtica, al menos así lo percibían sus seguidores. Sus publicaciones juntos transmitían complicidad, amor y felicidad, y eso generaba una conexión emocional muy fuerte. Ver a una pareja tan admirada y querida atravesando dificultades es, de alguna manera, una especie de desilusión para quienes se habían ilusionado con su historia. Es como si una parte de ese cuento de hadas moderno que proyectaban se estuviera desmoronando. Analicemos un poco el contexto. Sen Kalkam fue un fenómeno. La química entre Hande y Kerem era palpable, y esa chispa trascendió la pantalla para convertirse en una relación real que capturó la imaginación de millones. Fueron la pareja de oro, los protagonistas de miles de portadas y de conversaciones en línea. La gente no solo admiraba su talento, sino también su relación, que parecía ser la culminación de su éxito profesional. Cada viaje juntos, cada aparición pública, cada mención en entrevistas, alimentaba esa narrativa de amor y éxito. Por eso, la noticia del 8 de enero de 2026 ha caído.
O como un jarro de agua fría. Las especulaciones sobre los motivos de este distanciamiento son variadas. Algunos apuntan a las exigencias de sus carreras, que los obligan a estar lejos el uno del otro durante largos periodos. Otros sugieren que las presiones mediáticas y el escrutinio constante sobre su vida privada podrían haber pasado factura. Y no faltan quienes hablan de diferencias personales, de que a pesar del amor, las visiones del futuro o las prioridades vitales podrían haber divergido. Lo cierto es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial, solo murmullos y análisis de expertos en el mundo del espectáculo y fans observadores. Hemos visto cómo en redes sociales, los seguidores más fervientes de Hande y Kerem están divididos. Algunos expresan su tristeza y decepción, mientras que otros defienden a la pareja, pidiendo respeto y paciencia, y esperando que todo sea un malentendido o una fase pasajera. Las teorías proliferan desde las más románticas, que esperan una reconciliación inminente, hasta las más pragmáticas, que aceptan que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus altos y bajos. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones. Aunque su fama los exponga al escrutinio público, merecen privacidad y respeto en sus asuntos personales. La forma en que han manejado su relación hasta ahora ha sido, en gran medida, una combinación de momentos compartidos públicamente y periodos de discreción. Esto sin duda ha hecho que la noticia de hoy sea más desconcertante. ¿Podría ser esto una simple estrategia de marketing para generar expectación? Es una pregunta que flota en el aire, pero considerando la trayectoria y la seriedad de ambos, parece menos probable. Lo más realista es pensar que, como muchas parejas, están atravesando un momento complicado. La intensidad de sus carreras, la atención constante de los medios y el público, y las inevitables diferencias que surgen en cualquier relación, podrían haber creado una brecha. Hemos estado siguiendo de cerca sus publicaciones recientes. Si bien en el pasado compartían muchas fotos juntos, hemos notado una disminución en estas publicaciones conjuntas en los últimos meses. Esto, sumado a la falta de apariciones públicas recientes en pareja, ha alimentado las sospechas. Y luego la bomba del 8 de enero de 2026, con los titulares que confirman una posible crisis o separación. El silencio oficial de Hande y Kerem es lo que más intriga a la gente. Cuando una pareja tan pública enfrenta una situación así, la expectativa es que haya alguna declaración, alguna aclaración, para calmar las aguas y dar una respuesta a sus miles de seguidores. Sin embargo, la ausencia de esa declaración oficial es precisamente lo que permite que los rumores cobren fuerza. ¿Por qué el silencio? ¿Están tratando de resolver sus problemas en privado antes de anunciarlo al mundo? ¿O simplemente prefieren no alimentar las especulaciones? Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo, un torbellino de comentarios, análisis y especulaciones en línea. Es fascinante ver cómo la vida de dos figuras públicas puede generar tanto interés y debate. Hande y Kerem no solo han dejado una huella en la actuación turca, sino también en la forma en que las celebridades interactúan con sus fans y con los medios. Han construido una imagen de pareja moderna, exitosa y, en cierto modo, alcanzable, lo que hace que su posible separación sea un tema tan delicado y comentado. Ahora, mientras esperamos más información o una confirmación oficial, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el poder de las relaciones públicas y la forma en que la audiencia se involucra emocionalmente con las vidas de las celebridades. La conexión que Hande y Kerem lograron crear con sus fans es un testimonio de su carisma y de la manera en que supieron proyectar su imagen. Esta noticia, aunque triste para muchos, también nos recuerda que incluso las historias de amor más glamurosas están sujetas a las realidades de la vida. En resumen, la noticia del 8 de enero de 2026 ha revelado un aparente distanciamiento o crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía. Lo que comenzó como una historia de amor nacida en pantalla, que conquistó corazones en todo el mundo, parece estar atravesando un momento turbulento. La falta de confirmación oficial por parte de la pareja ha intensificado las especulaciones y ha dejado a sus fans con la incertidumbre. Las posibles razones varían desde las presiones profesionales hasta las personales, pero la realidad es que por ahora, el futuro de su relación es incierto. Esperamos que, independientemente de lo que suceda, Hande y Kerem encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos individuales. Son dos artistas talentosos que han aportado mucho al mundo del entretenimiento, y su legado continuará. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya gustado este análisis de la impactante noticia sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que es solo una fase o el fin de una era para Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.